Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso de nuestro señor gobernador, doctor Rutilio Escandón, ahora que los veía a todas y a todos, desde las diferentes trincheras, encargos, representaciones que tienen, yo me preguntaba, ¿dónde cabría tanta gente que se dedica a tantas cosas diferentes, pero que puede tener propósitos iguales? Pues en un tren. Por eso quiero comprometer aquí a Javier May para que nos invite a todas y a todos un pasaje de los primeros para que podamos ir, y ahí ya me los estoy imaginando a todas y a todos, a los gobernadores, al gobernador Rutilio, a Carlos Joaquín, a Laida, desde luego, a Tatiana, también obviamente a Javier May, a Juan Ferrer, a nuestro amigo Memo Santiago, a los diputados, a las diputadas, los presidentes municipales que están el día de hoy aquí, y desde luego también a los empresarios, a todos los que se han dedicado y que además han pasado un momento tan complicado, sobre todo a quienes representa la Concanaco. Por eso, Héctor, muchas gracias por estar aquí. Estás invitado a ese viaje, a ese recorrido, en el que también van a estar, desde luego, los trabajadores. También van a estar los trabajadores en sus representaciones, con el maestro Carazo de la CTM, el doctor Olivares del IMSS, porque en el tren cabemos todos, y en ELSA también. Y eso es a lo que venimos el día de hoy. Aquí, en este sitio emblemático de la región maya, tierra de Pacal, tierra de la Reina Roja. Estamos en Palenque, y hay que recordar que Palenque se alzó en su momento para el asombro de todos, a la par de Chichén Itzá, a la par de Calakmul y de Tikal, y se convirtió en su momento, aquí en donde el río Usumacinta se vuelve navegable, en la gran avenida de los pueblos prehispánicos y la puerta para el comercio hacia el norte. Era Palenque el confín occidental de aquel mundo que fuimos. Es interesante revisar que muchos estudiosos han planteado y sugerido que los pueblos mayas eran belicosos, que estaban siempre centrados en la protección y la expansión de sus territorios, con poco o nulo interés de comulgar. Pero hay algunas investigaciones recientes que sugieren que no siempre esto fue así, que hay un periodo, el periodo clásico maya, del 250 al 900 después de Cristo, en donde la escritura, la ciencia, el arte florecían también, y florecían a la par de la guerra. Fue un tiempo de prosperidad, aunque no ausente, desde luego, de luchas, de pugnas, de tensiones políticas y sociales. Y había dos ciudades-estado que estaban siempre luchando por esa supremacía. Y Calakmul se alzó sobre Tikal. Y ese fue un siglo prodigioso en el reino de los Canul, la dinastía cabeza de serpiente, que iba sumando ciudades en su entorno, como el que quizá es el más grande y el único esfuerzo expansionista hacia la consolidación de un imperio maya. Se forjaron alianzas, hubo desde luego que también dominación, se conquistó al sur, se alió el norte, se estableció relaciones comerciales hacia el norte y un equilibrio político que duró 50 años. Aquí nos tendríamos que preguntar qué habría pasado para la humanidad si se hubiera construido ese sueño de un imperio maya consolidado. Pues nunca lo vamos a saber quizá. Lo que hoy sí podemos saber es que bajo la misma luz del mismo sol que vio otros amaneceres, los pueblos de esta región vuelven a tener otra oportunidad de ser uno en el desarrollo, uno en el bienestar y uno en el porvenir. Y eso es lo que significa el Tren Maya. El Tren Maya como esa serpiente sagrada que va a unir y que nos va a juntar y que nos va a permitir soñar en un futuro con porvenir y en unidad. Por eso es que valoro tanto que el día de hoy esté aquí el gobernador Rutilio, desde luego como nuestro anfitrión, el más obradorista de los chiapanecos, entre nosotros. Y los esfuerzos, el esfuerzo que representa que esté aquí nuestro amigo, el gobernador Carlos Joaquín,
que nos haya compartido su mensaje y desde luego la siempre disruptiva, emotiva presencia de una auténtica líder jaguar, Laida Sansores San Román. Pero hoy estamos, sin duda, con mucho entusiasmo, pero vale la pena revisar un poco nuestra historia reciente. Y hay que decirlo, el sueño del Tren Maya, lo que representa para nosotros en el sur, quizá hubiera estado en riesgo, se nos hubiera podido esfumar de las manos. Lo digo por una razón. Hay que revisar cuántas naciones, cuántos países, cuántas grandes economías detuvieron proyectos de infraestructura, aeropuertos, carreteras, trenes, puertos, muchísimos. Hay un cementerio que dejó la pandemia en otras partes del mundo. Y a veces hasta con resignación se entendía que por la pandemia había que detener el desarrollo, se justificaba que por la pandemia había otras prioridades. Pero aquí no se canceló. Y fue la tenacidad, la firme voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador por demostrar no solamente que el sur existe, sino que el sur importa y que ese es digno del esfuerzo de infraestructura más grande que está llevando la nación en este momento. Otras veces nos habían pedido que aportáramos nuestros recursos naturales a los esfuerzos grandes del desarrollo para la energía eléctrica y muchas otras cosas, pero ya nos tocaba a los del sur y en eso es en lo que hay que pensar. Otros quizá quieran detener este progreso, pero esto está escrito en el destino de los que somos del sur. Ese Tren Maya en un mundo post-COVID hace mucho más sentido todavía que antes y de verdad que el empuje que le ha dado Javier May y toda la Comisión Intersecretarial lo están haciendo posible. Muchas felicidades también a todas ellas y a todos ellos. Y a esa firme voluntad del presidente López Obrador se suman otras condiciones que se fueron dando para que hoy podamos soñar en esto. Desde luego, una de ellas fue la situación que tenemos frente a la pandemia. Hay que decirlo muy claro, sin la cobertura de vacunación del 91% con la que contamos el día de hoy, no podríamos estar aquí. Y también fue esa la disposición, la entrega del presidente López Obrador por vacunar en todos los rincones del país para que la reactivación económica fuera completa, plena y desde luego sin detenernos. Menos contagios, menos casos graves, menos hospitalizaciones. Solo para darles una idea, porque no se nos debe de olvidar. Un solo día, el 14 de febrero del año 2021, solamente en el Seguro Social había hospitalizadas 13,900 personas en todo el país. Hoy son 328, entre otras cosas, desde luego, gracias a la vacunación. Y cuando pensamos en los pasos siguientes, en lo que sigue, cuando se trata de un conflicto bélico, de una guerra, desde luego que se puede pensar que esta llega a su fin cuando se alcanza la paz. En la pandemia no es así. Una pandemia no necesariamente significa que se ha alcanzado la salud, porque no es solamente COVID, sino todas las otras enfermedades crónico-degenerativas y desde luego enfermedades de salud mental y ahora que enfrentaremos el síndrome post-COVID. ¿De qué depende que nosotros escribamos la historia de ese nuevo momento hacia adelante? De cambiar el rumbo, de alcanzar nuevos equilibrios donde convivan lo mismo la productividad de las empresas que los derechos sociales y desde luego de hacerlo juntos. En esto nadie puede solo, esa fue una de las grandes lecciones de la pandemia y por eso también estos procesos se van a construir siempre que haya consenso. Y de eso se trata ELSA, de eso se trata los entornos laborales seguros y saludables, una respuesta del IMSS a ese momento, a ese mundo post-COVID, con sus 4 ejes que ya han sido aquí señalados: mejor salud y bienestar de las personas trabajadoras para evitar accidentes de trabajo y adoptar estilos de vida más saludables. Tatiana lo decía y me consta, ahí en la Secretaría de Economía me mandan los videos cuando la gente se detiene de sus labores y se paran y hacen movimientos, se activan nuevamente y que eso multiplicado entre muchas personas durante mucho tiempo, todos los días,
puede significar muchísimo para los sistemas de salud en términos de prevenir muchos padecimientos. En segundo lugar, prevenir el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y factores de riesgo psicosocial. En tercer punto, mejorar la productividad de las empresas, considerando que el mayor activo, como aquí se ha dicho, son justamente sus trabajadores y trabajadoras. Y el cuarto punto, disminuir la tasa de las demandas, de la demanda de incapacidades, consultas, hospitalizaciones, así como otros efectos que generan estas, no apostarle a lo preventivo. ELSA, pues, al final es trabajo digno, hay evidencia de sobra sobre el efecto positivo que tiene la salud de los trabajadores en la productividad de las empresas. ELSA es comunidad, las relaciones laborales son relaciones a veces casi hasta familiares, y cuando entre las personas que trabajan juntos y juntas se animan a comer mejor, se animan a hacer más deporte, se animan a hacerse autochequeos y evaluaciones, entonces los cambios de hábitos se adoptan de manera más permanente y logramos esa escala social que buscamos. ELSA es, pues, transformar el espacio de trabajo en un espacio de ejercicio de derechos sociales, comedores saludables, salas de lactancia, oferta cultural y deportiva. Y también lo quiero decir, porque cuando le decidimos poner ELSA, alguien me decía, cuando le ponemos nombre que hace alusión a un nombre propio, a una mujer, pues algunos pueden acordarse de Lolita y de Dolores, la del SAT, pero ELSA no es así. ELSA no llega a cobrar ni llega a imponer, ni mucho menos. No es con amenazas, no es con inspecciones, no es con multas, está basado en una cosa que hay que recuperar: la confianza en el gobierno, confianza en los empresarios, y desde luego la confianza permanente en las y en los trabajadores. Y esa palabra, que la pronunciamos de manera muy fácil, fue fundamental para poder llegar el día de hoy a este lugar. La confianza fue la base de todas las decisiones económicas que tomó el presidente López Obrador para disminuir los efectos negativos de la pandemia. La pandemia, en términos médicos, se atendió de manera similar en todas partes del mundo. Eran los mismos tratamientos, eran los mismos síntomas y había que hacer lo mismo que el resto del planeta. No así las actividades, las acciones para detener los efectos negativos de la pandemia en la economía, en los centros de trabajo, en el tema del empleo. Se hicieron cosas completamente diferentes y hoy creo que vale la pena recordarlas. Una de ellas, que aquí ha estado siempre presente, es que hubo sectores que se abrieron de manera anticipada. Apenas en junio del año 2020 estábamos abriendo la minería, la construcción y a toda la industria automotriz. Y desde luego que había nerviosismo y opiniones divididas. Había quienes pensaban que una apertura de esa naturaleza iba a generar más contagios, brotes y hospitalizaciones. Y ahí no teníamos vacuna aún. Y quienes planteaban que el cierre demasiado prolongado pues iba a acabar con los puestos de trabajo. ¿Cómo lo hicimos? Cuando se constituyó el Comité de Nueva Normalidad con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud y el IMSS, fue a partir de decir: confiemos en los empresarios, confiemos en los empleadores, que hagan la autoevaluación, que hagan su diagnóstico y les vamos a creer que lo que nos están diciendo es la verdad. Y así lo hicieron y nos cumplieron. Nos cumplieron porque de otra manera hubiera sido muy fácil identificar brotes en estos sectores. Pero desde luego en el caso del turismo no fue así. El turismo en todo el planeta no fue una actividad esencial en algunas partes del mundo, incluso durante todo el año 2020. Pero en el caso de México también fue diferente. El 31 de julio, fíjense la fecha, el 31 de julio del año 2020, ya se estaba publicando el Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, en cuya elaboración, además de este Comité de Nueva Normalidad, estaba participando también, desde luego, la Secretaría de Turismo y las cámaras, en particular con Canaco Servitur. Gracias, Héctor, gracias a todas y a todos, porque construimos ese lineamiento
así, basados en la confianza. Y en su caso tenía un doble impacto, porque era generar confianza entre sus trabajadores y trabajadoras, pero al mismo tiempo entre sus usuarios, entre los turistas, que empezaron a tomar la decisión de ir a los países en donde había lineamientos y claridad sobre cómo se hacían las cosas. O ahora que tenemos una gran ventaja frente a otras naciones, en donde seguramente para algunos sí es relevante cuál es la cobertura de vacunación del destino turístico al que van a visitar. Solamente para darles un dato de este lineamiento, el curso en línea sobre retorno seguro de la industria turística fue tomado por 144,911 personas. Entregamos, a la fecha hemos entregado 13,909 distintivos de seguridad sanitaria en centros de trabajo y fueron más de 3,900 las empresas del sector turístico que cumplieron con la autoevaluación y actualmente 2,454 centros de trabajo que cuentan con al menos un trabajador capacitado en el curso de retorno saludable. Confiamos en su palabra y eso fue la clave. Pero aún así no era nada más reabrir para la reactivación del sector, no era lo único que se tenía que hacer, había que estimular de otras formas lo que en el mundo entero se había detenido. Aquí quiero darles un dato. Antes de la pandemia, los trabajadores del sector turístico en todo el país alcanzaban 1,627,000. Febrero del año 2020, 1,627,000. En los siguientes 6 meses se perdería el 30% de solo este sector. Se perdieron 312,000 empleos vinculados al turismo. Hoy se han ido recuperando y ya están prácticamente recuperados en todo el país. Hay 9 estados que en solo el sector turístico ya tienen más trabajadores que los que tenían antes del COVID. Y uno se pregunta, ¿por qué fue? Desde luego la reapertura fue una cosa importante, pero también un planteamiento del presidente López Obrador basado en la economía moral. Uno de ellos, los créditos solidarios a la palabra. Recordarán muchas y muchos cómo eran estos créditos rápidos, sin garantías, sin aval, enfocados en las pequeñas empresas que no habían dado de baja a los trabajadores en los primeros 3 meses del 2020. Se diseñó por parte del IMSS esta plataforma de identificación y de vinculación, con lo que logramos dispersar 5,179 millones de pesos en 2 meses. 5,179 millones de pesos para 208 pequeños empresarios, es decir, el 20% de los registros de empresas que están en el IMSS, que recibieron este apoyo, que muchas veces les sirvió para lo más inmediato, para pagar la luz, para pagarle a sus propios trabajadores. En términos regionales, en los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, fueron un total de 19,000 créditos por un importe de 475 millones de pesos. Pero en términos del sector, todo turismo, donde obviamente está hotelería, comercio, restaurantes, fueron 62,837 créditos, una dispersión de 1,500 millones de pesos para que pudieran seguir operando. Confianza fue el factor clave. Y en el caso de las empresas grandes también, porque se firmaron los convenios de pagos simplificados en parcialidades para aquellas empresas grandes que iban a tener problemas para pagar sus cuotas del IMSS. El Seguro Social cubría el 20% de la cuota patronal y el 100% de la obrera, y el resto podía diferirse hasta 48 meses. Fueron 14,000 empresas, registros patronales que corresponden a un importe de 1,219 millones de pesos en beneficio de más de 1 millón de trabajadores. Si no hubiéramos confiado, quizá las empresas hubieran tenido que bajar la cortina y los trabajadores hubieran enfrentado una situación todavía más complicada. Y también, hay que decirlo, hay otros elementos que contribuyeron a esta recuperación económica. Y así como el tren, había quienes pensaban que había que detener algunas reformas porque no era el momento para plantearlas. Pero los empresarios, los trabajadores y el gobierno del presidente López Obrador dijeron no, por eso es el momento. Y ahí está la reforma en materia de outsourcing. A la fecha han dejado
esta suerte de secuestro laboral que tanto afectaba a los trabajadores en las empresas de subcontratación, las empresas de personal, ya han migrado a la empresa real 3 millones de trabajadores. Lo acaba de dar a conocer la secretaria Luisa Alcalde, pero les voy a dar un dato adicional. De estos trabajadores, el 27% tuvieron un incremento salarial, es decir, cuando ya estaban registrados en la empresa real, les empezaron a pagar el completo de su salario. Y con eso ponemos fin a esta empresa que había, empresa entre comillas, o esta actividad que dañaba las finanzas de las instituciones, que dañaba las pensiones de los trabajadores y que suponía para los cumplidos, como ustedes, pues suponía una desventaja, una competencia desleal frente a los que hacían trampa. Por eso es que este largo camino y esta fórmula de la confianza para lograr el equilibrio entre lo que merecen los trabajadores y lo que buscan las empresas, que está completamente vinculado, siempre se debe de trabajar de la misma manera, en consenso. Por eso es que después de la incertidumbre de la pandemia hay que empezar a confiar en el porvenir. Y a eso venimos a Palenque. Fue en Nuevo León donde lanzamos ELSA en Fundidora, un lugar emblemático para la industria del acero. Y luego nos fuimos a Torreón a lanzar ELSA en minería, allá a Peñoles, a Torreón. Y ahora, cuando empezamos a pensar, bueno, ¿y dónde va a ser ELSA Turismo? Pues había muchas opciones y uno hubiera pensado, pues quizá irse a Acapulco o a Los Cabos, que son también centros muy importantes. Pero pensamos en el futuro, en el turismo del futuro, y ese está en lo que va a significar el Tren Maya para todos nuestros estados del sur. Por eso, amigas y amigos, es que estamos aquí, parados en la historia, presenciando la historia, y yo estoy seguro que así se escribirá, que convocados al lugar donde se ejecuta la obra más importante de infraestructura de la Cuarta Transformación para detonar el sur, el Tren Maya, confiamos en el futuro y hoy empezamos a trabajar por esos trabajadores que muchos se van a multiplicar dentro de muy poco tiempo. Unificar nuestra región, saldar la deuda histórica con los estados con mayor retraso y que habían quedado en el abandono, lo ha dicho el presidente López Obrador. Y eso pasa por crear empleos, sí, pero buenos empleos, empleos seguros y empleos que no compitan ni deterioren la salud. A nosotros es que nos corresponde, a nosotros, las y los habitantes de esta tierra, nos toca ser corresponsables y procurar crecer y dar valor agregado a nuestros destinos turísticos. Y se puede, siempre se puede cuando se trabaja en unidad. Por eso, el día de hoy, a toda la gloriosa y valiente gente del sur, yo les quiero decir que así como los mayas del pasado se atrevieron a pensar y a soñar con un imperio en donde reinaría la cultura, el arte, la ciencia, hoy nosotros nos atrevemos a pensar y a soñar en un nuevo mundo maya, donde reina la paz, la prosperidad y una sociedad que orgullosa se abre a todo el planeta, que muestra su grandeza, su riqueza, su historia, que de forma libre y soberana se declara listo para dedicarse al turismo, para que toda la humanidad también se asombre con lo que somos y lo que tenemos acá. El Tren Maya, es cierto, llegará a Palenque, pero de nosotros depende que el Tren Maya se proyecte al resto de Chiapas. Hasta Tapachula, donde inicia la patria, será seguramente también beneficiada por el tren. Si logramos conectarnos de diferentes formas, entonces también en Playa Linda y también pasando por Madresal, por Cabeza de Toro, por Boca del Cielo, por Playa del Sol, guiado el tren por el faro de Puerto Arista, entonces
habremos formado parte de este gran momento. Y un tren que también va a volar tan alto como vuelan los quetzales allá en la Sierra Madre de Chiapas y que va a vibrar positivamente como en San Cristóbal y va a también pasar por la quietud de Montebello y conectará sus locomotoras con los motores de las lanchas del Cañón del Sumidero y hará chin chin como hacen los parachicos, y también será tren de agua en su recorrido, que va cambiando de nombre cuando se llama Agua Azul o cuando se llama Aguacero, como se llama Chorreadero o cuando se llama Misoljal, Las Nubes o El Chiflón. Eso es también el porvenir, asumir la rectoría de nuestro destino. Mañana Chiapas cumple 201 años de vida independiente. Y un año después de que acompañáramos al presidente Andrés Manuel López Obrador al bicentenario allá en Comitán con el gobernador Rutilio Escandón, lo reiteramos en esta fecha. Con el tren, con ustedes, hoy Chiapas es más México que nunca. Muchas gracias y muy buenos días.